La importancia de las cofradías no solamente trascendió en el ámbito espiritual, sino también en la asistencia material, al más necesitado. Dentro de sus funciones, aparte del servicio y culto a Dios y al Santo Patrón, promovían una serie de manifestaciones culturales y espirituales, en las que no solo participaban cofrades, sino que eran propaladas por toda la ciudad. En cuanto a las cofradías de españoles, las podríamos clasificar en aquellas que orientaban a solventar las necesidades de socorro mutuo como hospitales, escuelas, dotes, las regionales, que aquellas que congregaban a peninulares y sus descendientes de distintas regiones, las gremiales, que congregaban artesanos de un mismo oficio, aunque fueran más abiertas que las dos primeras, porque podían aceptar a españoles, indios, mestizos, mulatos, negros, etc. Y algunas que yo las llamo, penitenciales, que estaban orientadas a fomentar el culto religioso y sobre todo tenían bastante participación en las fiestas propias de la Semana Santa del Corpus Christi. De las cofradías asistenciales, yo he tomado el caso de la cofradía de españoles de Nuestra Señora de la Caridad y Misericordia, que fundó un hospital, un colegio y la Hermandad de la Caridad, y era fomentada por españoles en la ciudad de Lima. Voy a hacer mucho énfasis en esta parte, en lo que es el hospital y el colegio, que son, sobre todo el colegio, que es un tema que yo he trabajado, que fue fundado por la Cofradía de la Caridad y va a ser regentado hasta el entrada del siglo XIX. La importancia de la educación de las niñas y jóvenes y el recuerdo y asistencia de las pobres de solemnidad se vieron reflejadas en la fundación y recomposición de diversas instituciones que albergaron y recogieron a las mujeres españolas para salvarlas de las vicisitudes del siglo. Una de las cofradías que fomentó la obra de salvaguarda del cuerpo y el alma de las mujeres en la ciudad de Lima fue la Cofradía de la Caridad, a través de su colegio y hospital de huérfanas y pobres españolas. La fundación y fomento de esta obra pía trataría de abarcar esos tres conceptos con el firme propósito de fomentar y auxiliar a las mujeres y niñas españolas pobres de la ciudad. La Hermandad de la Caridad fue una de las instituciones de mayor prestigio durante la colonia, gozando de gran respeto entre la población limeña, dado el serio responsabilidad por el cumplimiento de esta obra pía, que trascendió entre 1120 y 1835, cuando se clausuró el colegio y el hospital. El hospital acogería a las mujeres españolas que demostraran verdadera pobreza y necesidad, determinándose por constitución, y cito la parte de la constitución, que vivieran con todo recogimiento, honestidad y clausura, de suerte que no entre ni se consientan entrar a ningún hombre en el recinto, si no fuera médico, barbero y cirujano, escribano o testigos de algún testamento. De esta manera se salvaguardaba el honor de las mujeres y niñas que residían en dicha casa. El hospital, y ahora un poco se podría identificar, va a ser edificado en la Plaza de la Inquisición, en la actual Plaza del Congreso, subiendo por una de las calles del Congreso, es una casa que tiene un balcón que se encuentra en una esquina justo a la altura de la puerta principal del Congreso, y toda esa quinta es conocida como la Quinta de la Caridad. Y si uno entra a la quinta, que está hacia el final de la calle, puede encontrar los cuartos de las colegialas, que ahora son casas de personas que viven allí, y se veía ahí a la entrada un altar que podría suponer que estuvo la imagen de la cofradía. La importancia del Hospital de la Caridad durante la colonia fue fundamental para la ciudad de Lima, pues cumplió el rol de la atención médica de la ciudad, especialmente para las mujeres pobres españolas. Incluso el propio rey de España fue patrono del hospital y la hermandad, contándose con varios virreyes como el marqués de Meancera como hermanos del hospital. En un extracto del Mercurio peruano se indica sobre la historia del hospital y cofradía de la Caridad, que los papas otorgaron muchas indulgencias y jubileos, y entre otros el de las 40 horas, el primero de esta especie que hubo en la ciudad de Lima y que fue concedido al hospital, así como el único en aquella época que era solamente para mujeres. Desde los primeros años, el hospital se observó una especial preocupación por salvaguardar a las niñas que residían, porque entendemos que en esa época, cuando una mujer era depositada en un hospital, porque era depositada en un hospital, no solamente iba a ella, sino también podía ir con sus hijos, con su familia, y los hermanos vieron que había muchas niñas recluidas junto con sus madres en el hospital, o muchas niñas dejadas en el hospital. Entonces, en una real cédula enviada desde Madrid en 1569, se decía que los hermanos de la Cofradía de la Caridad y Misericordia, a través del hospital, fomentaran obras de caridad, y que en esto se buscaba curar a las mujeres vergonzantes con todo recogimiento y casar a algunas doncellas huérfanas cada año que quedaban huérfanas o quedaban al resguardo de la hermandad,
por muerte de sus padres o por muerte de algún familiar, y que se quedaban como depositadas en el hospital. Entonces la Hermandad de la Caridad va a hacer énfasis en recoger esas doncellas y recluirlas en un colegio, y entender colegio no en nuestro concepto moderno, sino el colegio servía como una casa, como un recogimiento, como un lugar donde estas personas se podrían resguardar. El colegio fue fundado más o menos en 1635-1640, tenía una abadesa, una serie de profesoras, se daban determinados tipos de clases, algunas clases como de cuentas, de lectura, hacían clases de bordado, clases de entre lo más conocido. Luego también el colegio, que se llamó Real Colegio de la Caridad, y que fue fundado finalmente con un aporte del padre Diego de Liniers, que era una persona que había fundado otras obras pías en la caridad. Comienza a regentarse el colegio. Inicialmente fueron 8 las colegialas, y luego cada año se buscaba ingresar más o menos entre 4 o 5 colegialas, y existían becas de 400 pesos para aquellas que ingresaban como colegialas o eran enviadas a algún monasterio de Lima como monjas, o en algún caso de 300 cuando las colegialas tomaban estado de casadas. Incluso también dentro del mismo colegio se hacía una serie de sorteo de becas, y entrar al colegio denotaba también un esfuerzo por parte de los padres. Más o menos entre 1637 y 1790 hay alrededor de 250 expedientes de solicitud de ingreso al colegio de la Caridad. Esa documentación yo la revisé hace muchos años, lamentablemente está perdida porque se encontró en la Administración Pública de Lima, y de lo que hay un artículo que trabajé sobre el Colegio de la Caridad, pero la información que luego quería sacar no se puede encontrar porque ya no existen los legajos. Algún día se encontrarán que alguien que publique sobre la caridad y veremos que ha podido dar más información. Pero era bastante curioso porque incluso las solicitudes eran difíciles de poder elegir a quién, y se podía pasar hasta 30 años para que alguien pueda ser aceptado en el colegio. Entonces, esa parte es bastante importante para la cofradía. Otra de las características que mencioné al inicio era la asistencia material, y sobre todo la parte de las dotes y las becas. Todas las cofradías, en su mayoría españolas, y algunas de indias y algunas de negros, pero en su mayoría las españolas, fomentaban la asistencia de dotes para mujeres, ya sea que tomen estado de monjas o que tomen estado para casadas. Y algunas cofradías eran estas becas para que los hijos de los cofrades tomen estado de internos en algunos de los monasterios, o puedan seguir estudios en alguna de las universidades de Lima. Entonces, por ejemplo, tenemos a la de la Cruz, que gracias a la fundación testamentaria de doña Juana de Carvajal, a partir de 1661 pudo dotar a una doncella que elige estado religiosa de velo negro en la Encarnación con 3.100 pesos de dote. O sea, 3.100 pesos de dote para la época era una considerable. Y otras 2 becas o 3 para mujeres que tomaran hijas de cofrades que tomaran estado de 400 pesos cada una. También una suma bastante considerable.